CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea el jueves 2 de febrero de 2012. Un saludo a nuestros cibernautas que nos acompañan a través de la prensarafica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar ustedes sus comentarios, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Con nuestro invitado de este jueves hablaremos de temas del país, del entorno socioeconómico de El Salvador frente a las elecciones del 11 de marzo, cuando se van a elegir a 84 diputados y 262 alcaldes a nivel nacional. De seguridad pública, desde luego, hemos cerrado enero con 13 homicidios diarios y este es un tema que no puede faltar también por el impacto que tiene en el tema desde luego, de la vida de las personas y también la actividad productiva del país. También vamos a conversar de los temas centrales que estarán dominando el próximo ENADE. Está con nosotros en nuestros estudios el ingeniero Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Ingeniero, bienvenido. Gusto. Un gusto, como siempre, William, acompañarte a tu programa. Bueno, entendemos que ENADE tiene que ver el tema justamente con el ejercicio de la democracia, ¿no? Tiene un título referido a la democracia. Correcto. El título del ENADE es Compromiso por la Democracia. Sí me gustaría explicarte de entrada, si tú lo estimas. Sí, porque hay unos hechos que me interesa que analicemos a la luz justamente de ese título. Pero bueno, explíquenos un poco. 20 años después de la firma de los acuerdos de paz, la sociedad civil ha llegado al convencimiento que es necesario que toda la institucionalidad que se creó en el país hace 20 años necesita ser limpiada, se necesita pintar esa casa que se llama democracia. Necesitamos cambiarle el piso y el techo porque se ha desprestigiado de una forma tal que el ciudadano está perdiendo la confianza en la clase política y lo peor, la confianza en la misma democracia. Creemos que es momento de refrescar ese concepto que se utiliza tanto, los políticos lo ocupan, aparece consignado en muchos lugares y poca gente sabe o se da cuenta o ha llegado a analizar que sin democracia no va a haber pan y no va a haber tortilla en su mesa en el futuro. Y creemos que es indispensable, las condiciones están dadas, la sociedad civil está unida y por primera vez en la historia del ENADE, un encuentro nacional que siempre ha sido de la empresa privada, un encuentro nacional que siempre ha tenido una visión económica generalmente, ahora une 126 instituciones de la sociedad civil. Te estoy hablando de universidades, de grupos de jóvenes, de ONGs en temas democráticos, de centros de estudio, de tanques de pensamiento, de izquierda, de derecha, de centro, jóvenes y adultos, todos unidos para proponerle al país, pero principalmente a los partidos políticos, que adquieran un compromiso con la democracia. Ahora, son 166. 126 instituciones. No son instituciones que han sido invitadas a que participen del ENADE, es decir, sino que son protagonistas del ENADE. A ver, en septiembre del año pasado, después de que habíamos vivido toda la historia esta del 743, en donde los políticos querían romper, digamos, el orden institucional, vimos cómo los jóvenes a través de las redes sociales, las instituciones democráticas a través de los medios, la empresa privada a través de su gestión, comenzamos a poner un grito en el cielo por los abusos de poder. Y vimos en eso una gran oportunidad. Y desde entonces comenzamos a llamar a muchas instituciones y a presentarles una visión, a venderles una visión que, te aclaro, no es la democracia como fin, sino la democracia como medio para llegar a un país con alto desarrollo humano. Es una visión al 2024 y toda esta alianza la hemos generado no para un ENADE, no para el tema democrático, sino que para generar esa visión de largo plazo. Y las instituciones han llegado una a una, las hemos ido invitando, pasamos prácticamente 2 meses invitando instituciones que conocieran y fueron el 100% de las que se sentaron a la mesa a escuchar la propuesta, el 100% se quedaron en la mesa participando en este esfuerzo. Así que yo creo que esto es algo importante. ENADE va a ser el vehículo para que la sociedad civil, que se ha autodenominado Aliados por la Democracia, le venda al país y le venda a los partidos políticos un refrescamiento,
una nueva cara a los conceptos democráticos y a la institucionalidad democrática del país. Ahora, entonces, parten ustedes en este ENADE, es decir, están rompiendo de alguna manera con la forma tradicional en que se han hecho los ENADES. O sea, pero parten ustedes de una especie de diagnóstico. Y claro, es la situación en que se encuentra la democracia. ¿Es una democracia debilitada, erosionada? ¿Cómo se puede calificar? A ver, 11 años ENADE ha tenido propuestas, agenda nacional para los 3 poderes del Estado. Y llegamos al convencimiento que para que estas propuestas que ya están escritas, y hay muchas propuestas de país, pero para que lleguen a feliz término, necesitamos un componente en el que no le habíamos puesto mucha atención, la ciudadanía en términos generales, y es que mientras los políticos no respondan a las necesidades de los ciudadanos, de nada te sirve tener ideas y propuestas. Lo que estamos buscando es que la democracia y la institucionalidad funcione, que la división de poderes exista y que los ciudadanos tengamos el derecho real, no de votar, de elegir. Porque ahorita no elegimos, votamos por una bandera y quienes eligen son alguien más en una oficina. Y eso no puede ser. Todos estos principios, que son el sustento de la democracia, se habían dejado de lado. Entonces, esta es, digamos, la piedra angular de una visión de largo plazo, cuyo fin es el desarrollo humano y el crecimiento económico del país. Interesante. Bueno, tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, a la luz de cómo está evolucionando la democracia en el país, bueno, evolución o involución, depende de cómo se le vea, está el caso Ochoa Pérez, que me interesa que lo analicemos desde el punto de vista de los acontecimientos que se originan desde que el presidente lo declara como un militar de alta, luego hasta lo que desencadenó el día de ayer con una sentencia de la Sala de la Corte Suprema de Justicia. Hablaremos de este tema, vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Ingeniero, a la luz de lo que estamos conversando del tema de democracia, puesto que ENADE 2012 va a ser entonces titulado Compromiso por la Democracia, ¿cómo se ven hechos específicos? Y el caso del coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez, ¿cómo lo han analizado ustedes en ANEP a la luz justamente del ejercicio de la democracia? Bueno, nosotros hemos lamentado muchísimo, no porque sea el general Ochoa Pérez, no porque sea un militar, sino porque se trata de un abuso de poder. Es obvio que se ha utilizado el poder del Estado y no es el único caso. Hay gran cantidad de casos recientemente en donde se ha visto que se bloquean páginas del internet, se amedrenta a personas y se hace este tipo de cosas. Eso es igual de peligroso que cuando en este país hubo secuestros, que cuando en este país estamos viviendo la delincuencia, los asesinatos y la inseguridad. Es igual de peligroso y creo que es una luz no amarilla,
roja sobre cómo la institucionalidad y el poder del Estado se utilizan para hacer cosas que se deben hacer con legitimidad, con convencimiento y con liderazgo, y no con el poder de la fuerza. Bueno, pero finalmente hemos visto también, digamos, si lo vemos desde la otra perspectiva, interesante, porque así hemos visto cómo están funcionando la independencia de poderes. Es decir, hay un hecho concreto que tiene que ver, como ustedes dicen, de abuso de poder, que se deriva del Ejecutivo y del Presidente de la República, pero ahora vemos una acción, una respuesta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se evalúa entonces, si nos vamos a ver por órganos? Eso es exactamente la razón de por qué nosotros estamos pidiendo un compromiso con la democracia. Porque si la democracia no existe, esa posibilidad que hoy tiene un poder del Estado de hacerle un contrapeso a otro poder del Estado no existiría. Cuando tú escuchaste el 743, que era aquel decreto para dejar sin efecto a la Corte, ¿qué era lo que pretendía? Cortarle el poder a un poder del Estado. Cuando tú escuchas a algunos que están pidiendo un tribunal constitucional, no es para eficiencia de la Corte, es para cortarle las patas a la institucionalidad y para darle vuelta a la institucionalidad. Y esos son los temas que la gente ni le pone atención y a veces ni le interesa porque cree que no tienen que ver con su día a día. Si eso no existe, si en este país no hay división de poderes, no hay democracia y no hay institucionalidad, olvídese de vivir en paz, olvídese de tener desarrollo económico y olvídese de que usted va a poder vivir mejor. Es imposible. Esa ha sido la regla tradicional que puede garantizar el desarrollo o la pérdida de una sociedad y de un país. Ahora, pero esto entonces desafía a darle más fortaleza institucional a los tres poderes y su independencia, su institucionalidad, su poder y su forma de elección. Porque ¿cuál es el problema ahorita? Que hay funcionarios, por ejemplo, y lo digo, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, tiene que estar preocupado porque lo elijan después de 3 años. ¿Por qué no elegirlo para 5 años y darle independencia financiera, de tal suerte que él no tenga que irle a rogar al que le dé el dinero para que lo vuelvan, que le den dinero, o irle a rogar a quien lo elige para que lo vuelvan a elegir? Esa dependencia partidaria rompe la institucionalidad y rompe la democracia. Cuando le damos independencia financiera, administrativa y de elección a los entes y los estamos vigilando con transparencia, entonces tú te vas a garantizar que el país va a funcionar mejor. Jorge, ¿y es posible hacer una evaluación de cada órgano? Es decir, ¿cómo evalúa, por ejemplo, la ANEP o a la luz del ENADE? ¿Se puede evaluar, por ejemplo, la participación que ha tenido el órgano judicial en el país? Vamos a hacer una encuesta que se había dejado de hacer en el ENADE. Se va a hacer una encuesta en las universidades, se va a hacer una encuesta en San Miguel, en Santana, en Sonsonate, en La Unión, y se va a hacer una encuesta en el punto del ENADE, en el hotel, porque por primera vez este encuentro nacional de la empresa privada va a ser transmitido a nivel nacional y de igual forma en las universidades del país. Es decir, queremos que ese compromiso por la democracia sea adquirida de cara a la población y no de cara a los participantes en un salón de un hotel. Y este es un ejercicio que creemos que va a ayudar a identificar mejor lo que tú estás diciendo. ¿Cómo ve la población? ¿Cómo identifica los diferentes actores del quehacer político del país? Sí, porque uno pregunta, bueno, ¿hay satisfacción de cómo está actuando, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en este momento? Bueno, el tema es que debe existir una independencia en el actuar, en el ser electos, y deben apegarse a la ley. Puede haber cosas que no nos gusten, yo estoy de acuerdo y hay que trabajar en ellas, pero no se puede y no se vale que un órgano del Estado quiera interferir o meter la mano en el otro para modificar, porque eso es igual de malo. Tener un magistrado malo es igual que tener otro poder del Estado metiendo la mano en uno que no le corresponde. Entonces, un mal no quita el otro. Hay que trabajar porque se depure la Corte. Hay serios problemas en la Corte, para nadie es un secreto que hay problemas con los jueces, para nadie es un secreto que hay problemas con los magistrados. Ahí hemos visto algunos casos que no se sabe si calificarlos como de los empleados que están dentro de la Corte. O sea, hay serios problemas, pero cada cosa debe aislarse para atacarse correctamente. Ahora, pero vaya, lo que hablábamos del caso Ochoa Pérez es un caso en particular. Y en términos generales, entonces ustedes están preocupados de cómo se está ejerciendo la democracia, ¿o qué?
Le dejo plantear la interrogante porque me indican de que vamos a una pausa comercial. Volvemos después de esto. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. A través del Facebook nos ha escrito Manuel Torres. Dice, en cualquier sociedad civilizada del mundo se necesitan líderes que no anden con tapujos para decir lo que se piensa y se siente. Personas que hablen por los que no tienen voz o valor de hablar y llamarle pan al pan y vino al vino. Mis respetos para el licenciado o el ingeniero Dabú. Sigamos hacia adelante, dice, haciendo patria, construyendo un mejor país. Bueno, ahí hay un comentario sobre la visión que se debe tener sobre democracia y país. Bueno, gracias por la opinión. Tú me planteabas una pregunta antes de irnos al corte. Exacto. Y era, ¿cómo estamos viendo la democracia? ¿Qué pasa? Lo que estamos viendo es que se ha debilitado la fe en la democracia como un medio de sacar adelante el país. A la gente ya no le importa si es un proceso democrático con el que quieren o tienen a un presidente, casi que pudieran agarrar al que fuera con tal de que les ofreciera que les va a resolver sus problemas. Y eso es peligroso porque esa es la fórmula perfecta del fracaso. Esa es la fórmula, eso es como que tú estés jugando ruleta rusa. Te puede tocar uno muy bueno o te puede tocar uno muy malo. Y yo creo que el país no está para ese tipo de experimentos. Bueno, pero la experiencia que han tenido otros países en ese sentido ya se conoce. O sea, Y generalmente es mala. generalmente es mala. Exacto. Generalmente es mala. No hay líder autoritario que al final, aunque tenga buenas intenciones, termine siendo bueno. Porque se pierde el lazo entre el votante y el te iba a decir el rey, pero entre el votante y el presidente, entre el votante y el dirigente. Se pierde ese lazo, entonces llegas a tener decisiones unilaterales que no toman en cuenta lo que la gente necesita para salir adelante. Y ese es el grave riesgo y por eso, contestando a tu pregunta, la gente ha perdido la esperanza y hay que regresársela. Y para regresársela hay que limpiar esa casa. Ahora, se logra hacer, por ejemplo, desde los temas que se van a abordar en este ENADE, se logra hacer conexión con los problemas más sentidos de la población. Y pienso en inmediato en dos temas fundamentales, que ustedes los han abordado también antes. El tema de la inseguridad y la economía. Pero hay suficiente conexión, sobre todo pensando en que hay una tendencia a nivel latinoamericano cuando uno revisa, por ejemplo, Latinobarómetro, que mide la percepción de la gente sobre el ejercicio democrático. Y cada vez más hay una tendencia creciente de la gente, no es mayoritario, pero cada vez está creciendo a inclinarse por el autoritarismo o por alguien que pueda dar respuesta a los problemas, sin importarle cómo, que tiene relación con lo que hemos hablado. Exactamente, y ese es el gran riesgo, porque la gente dice, mire, yo no como de la democracia. Me hablan de democracia, de procesos democráticos, de diálogo democrático, pero yo no tengo pan en mi mesa. ¿Qué hago yo? A mí el que me ofrezca pan, con ese me voy. Y entonces va a terminar perdiendo el pan y va a terminar perdiendo el país. Y ese es el problema que la gente no se da cuenta. Pero tú acabas de poner el dedo sobre la llaga. Si nos preocupamos por la economía y por el tema de seguridad, ¿verdad?
pero da la casualidad que hay diputados metidos, como ha habido el caso del diputado Silva, por ejemplo, que estaba metido en el tema de ilegales, digamos, de temas ilegales. O vemos el caso de que los diputados pueden aceptar prebendas o pueden aceptar compras de voluntades para votar por una ley que va en contra de la economía. Y te pongo el ejemplo del tema fiscal, por ejemplo, que ahí hubieron intereses de por medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras tú no tengas la posibilidad de cobrarle a los políticos por las cosas malas que hacen, las van a seguir haciendo. Porque sus intereses y los intereses de los ciudadanos no son necesariamente los mismos. Entonces, si tú logras que ellos respondan a los intereses de los ciudadanos, entonces tu problema de seguridad se va a resolver y tu problema económico también se va a resolver, porque ellos van a tener que hacer las cosas que hay que hacer y no las que les interesa hacer a ellos. Y eso es lo que se busca. Cuando tú consolidas la democracia, los obligas a que funcionen bien. Y eso es lo que se busca en este NADE. Hoy por hoy, ¿cómo han visto a la clase política del país actuando sobre el tema de la inseguridad, por ejemplo? Bueno, se ocupa como pelota política. Estos son unos no sé cuántos, aquellos son unos incapaces, los otros no saben hacer, los otros no lo hicieron por 20 años, estos no pueden hacerlo porque están en relación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final no le resuelven a la población el problema de inseguridad. ¿Por qué? Por el mismo tema. Como aquí es un juego político, como aquí el que gana o el que llega al puesto no es el que hace bien las cosas, sino el que conoce a la persona que hay que conocer o el que tiene los contactos que debe tener. Mientras no se rompa eso, olvidémonos de que vamos a lograr sacar a este país a los niveles de crecimiento que necesitamos para que se erradique la pobreza. Olvidémoslo si no logramos que los políticos de verdad tengan un cordón umbilical con la sociedad. No hay otra forma. Y eso es exactamente lo que perseguimos. Pero que entonces ese cordón umbilical está roto en este momento. Totalmente. Roto, totalmente y separado. No hay. La gente no tiene mecanismos. Mira, la mayor prueba es que en estos aliados por la democracia hay instituciones de izquierda, de derecha. Tenemos 23 confederaciones sindicales, 22 instituciones que agrupan profesionales, universidades, sector privado. ¿Cómo vas a poner tú toda esa diversidad de visiones y de gente que tiene un fin distinto? ¿Cómo logras tú que se unan? Porque no existe un mecanismo para que los políticos nos escuchen. Y la unidad y la unión de la sociedad civil es ese mecanismo que se plantea para que esto funcione. De acuerdo, tengo que hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, le dejo plantear la inquietud, no vamos a escuchar diagnósticos en este NADE. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿O qué es lo que se espera que surja de ese NADE? Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, le dejaba plantear la interrogante, ingeniero, no vamos a escuchar diagnósticos. Le pregunto porque de repente diagnósticos han habido por cantidades en diferentes áreas. Entonces, en esencia, ¿qué es lo que se espera que resulte de ese NADE? Que pueda
digamos, continuar haciendo clic con la gente, que la gente se siente identificado, porque, bueno, también incluso las gremiales empresariales en algún momento determinado, la gente, en términos generales, a veces ve a las gremiales un poco también desconectadas, o sea, con los temas más sensibles. A ver, me has hecho dos preguntas interesantes y ambas creo que merecen que se expliquen. Primero, en los ENADE la tradición ha sido un documento de más de 100 páginas en donde se hace una propuesta, una agenda de país a los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado. Hoy va a ser un documento de 10 o 12 páginas con un anexo. Esas 10 o 12 páginas tienen 7 temas, planteados cada uno prácticamente en una página, y luego los anexos son los cuerpos de ley que solo requieren firma y fecha para que se hagan ley de la República. Le hemos diseñado, hemos elaborado la ley de tal suerte que esto no quede como un deseo, un sueño o un poco de poesía. Esto es una propuesta técnica seria que ya tiene inclusive el cuerpo de ley para que sea aprobado. Y la segunda pregunta es cómo esto responde o cómo esto se identifica con la población. Y es que si estos 7 temas se logran concretar y podemos consolidar esa democracia de la que estamos hablando, yo te puedo garantizar que casi automáticamente muchos de los proyectos económicos, muchos de los proyectos que el mismo gobierno pueda tener, van a poder ser evaluados realmente con mente fría y sin la contaminación política, y al final lo que vamos a ganar los salvadoreños es que las decisiones que tomen los políticos sean las mejores y no las más convenientes para ellos. Entonces, esa es la clave de lo que se está haciendo ahorita. Ahora, estamos hablando entonces de propuestas de ley concretas. Concretas. Es decir, que perfectamente el presidente de la República les puede dar iniciativa o los partidos políticos y meterlo a discusión en la Asamblea. Automáticamente. Están hechas las leyes, solo para ponerle fecha, día, hora y firmarlo y pasarlo a que se conviertan en una ley. O sea, el trabajo que se ha hecho no es lírico, son propuestas específicas. Ahora, no podemos asumir que tenemos la verdad absoluta. Si se quiere establecer una discusión sobre un párrafo, sobre una idea, se hace. Pero lo que queremos como sociedad civil es que se comience a discutir los temas con seriedad y de cara a la población. Ahora explíquenos, ¿y las instituciones que se están involucrando en este ENADE también han participado en la formulación de esos cuerpos de ley? Todas las instituciones, desde el día 1, este trabajo comenzó con una página en blanco. Este trabajo no comenzó con una propuesta de ley, modifiquémosla. Esto fue, de hecho, cuando se hace el análisis, que es una visión al 2024, se dice qué es el trabajo que este país necesita hacer en el tema institucional. Y era una lista de 20 y pico de temas. Y se escogen 6 o 7 y decimos, estos 6 o 7 son los primeros. Y sobre eso se empieza a trabajar. Es decir, que aquí no se ha impuesto agenda, aquí no se ha impuesto temática ni orientación de las decisiones. Todo se ha trabajado en conjunto y el resultado es un documento que tiene el consenso, me atrevería a decirte, de una gran parte de la sociedad civil salvadoreña. Y entonces el ENADE, el propio día del ENADE, que es el 13, ¿no? 13 de febrero. Va a ser transmitido totalmente todo el encuentro por televisión. El encuentro va a ser por primera vez transmitido a nivel nacional. Va a tenerse para los empresarios en San Miguel, en Santana, en Sonsonate y en La Unión. Obviamente para todos sus alrededores. Va a haber un evento en cada uno de estos lugares. Va a estar siendo transmitido en las universidades del país, porque lo que se pretende es que los partidos políticos adquieran este compromiso con los salvadoreños. Al final esto es algo de país y creemos que es importante que el país lo vea y lo tome de esa forma. Explícanos, viene María Sanguinetti, ¿no? El expresidente de Uruguay. El doctor Julio María Sanguinetti, quien siendo miembro del gobierno, de uno de los gobiernos, renuncia al poder cuando el presidente en turno quería abolir la Asamblea Legislativa. Él renuncia y por 13 años pelea porque se consolide la democracia en su país, por hacer muchos de los cambios que ahora la sociedad salvadoreña quiere hacer en El Salvador. Él lucha 13 años por esto y luego de esos 13 años él logra que se consolide el proceso democrático en el Uruguay. Y creemos que ese es un ejemplo que prácticamente describe al pie de la letra lo que se está haciendo. O sea, tiene mucho que decir. Definitivamente mucho que decir y nosotros mucho que aprender.
Ahora bien, en el tema de la situación de la economía del país, hablamos de seguridad pública antes, pero sí me gustaría que termináramos el tema de seguridad pública, de los cambios actuales, ya no lo que necesariamente se refleja en el ENADE, sino de lo que está ocurriendo en este momento sobre el tema de seguridad, la discusión que hay planteada, Jorge, sobre el FMLN, por ejemplo, que ha advertido que hay una militarización de la seguridad pública en el país con la llegada de algunos generales en retiro, y todo ese debate. ¿Cómo ven ustedes en este momento los cambios que se están dando a nivel de seguridad pública? A ver, nosotros hemos criticado siempre los resultados, jamás las personas. Y creemos que si antes estaba al mando una persona que venía de las fuerzas que habían sido las fuerzas insurgentes y ahora alguien que viene de lo que había sido el ejército, nosotros no le vemos diferencia en ese tema. Hay una cosa que es importante y que poco se dice. Para tú militarizar una institución, necesitas tener el andamiaje legal para que esa institución sea militarizada. Pero la Policía Nacional Civil tiene un andamiaje legal que lo hace una institución diferente. Entonces, que llegue una cabeza con disciplina militar o con idea militar, no te puede cambiar el andamiaje legal de una institución y por lo tanto, creo que esas son telarañas que no deberían existir. Lo que debemos estar viendo es, ¿va a funcionar con respeto a la ley y a la institucionalidad? Porque no estamos diciendo carta blanca ni cheque en blanco, sino que estamos diciendo, respetando las leyes y la institucionalidad, que se haga lo que se debe hacer para que los salvadoreños vivamos en paz. Sí, porque en esencia la preocupación cuando uno habla con los dirigentes del FMLN está referida al tema de derechos humanos. Es decir, claro, tiene que ver con el antecedente de lo que ocurrió durante el pasado conflicto armado, pero esta Fuerza Armada es otra. Y es decir, hay otra formación. Y la institucionalidad es diferente, y las decisiones ahora son diferentes. Entonces, por eso hacía la mención que la persona que estuvo antes nunca recibió críticas de la Fuerza Armada diciendo, ¿y cómo lo van a tener a él que estuvo como fuerza insurgente al mando de una institución de seguridad pública? Yo nunca escuché que lo dijeran. Entonces me parece que hoy venirlo a decir suena un poco jalado de cabello. Pues no hay sustento para ese tipo de conjeturas que se están planteando. Si se viola la ley, si se le quiere pasar encima a la institucionalidad, yo estoy de acuerdo y vamos a ser los primeros en decir, esto no se puede hacer. Pero descalificar por de dónde viene, entonces aquí tendríamos que empezar a sacar a varias personas de donde están ahorita en varios de los puestos, en varios estamentos, ¿verdad? Entonces creo que no se vale. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial, regresamos con más. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Jorge, el tema de la seguridad o la inseguridad en el país sigue siendo tan pesado como obstáculo para el desarrollo económico del país. Le pregunto porque le comentaba fuera de cámara que, por ejemplo, enero cerró con 419 homicidios, lo que representa ya un promedio de 13 asesinatos diarios. O sea, así estamos en este momento.
Y justo ocurre en un contexto en el que hay cambio de autoridades, el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, que anuncia nuevos planes, que habla de redoblar y habla de guerra incluso, de que dentro de 2 meses va a tener ya listo todo esto. Pero bueno, el dato puntual es que se ha incrementado el número de homicidios. ¿Cómo sigue golpeando esto la parte de la productividad del país? Bueno, mira, yo creo que vale la pena mencionar que el trabajo hoy de una institución como la Policía Nacional Civil no solo es hacia afuera, hacia los delincuentes, sino que hacia adentro, hacia la institución. Y yo entiendo que la primera fase del trabajo que están haciendo es hacia adentro de la institución, lo cual hay que darle el beneficio de la duda, un voto de confianza, pero hay que empezar a hacerlo también hacia afuera. Ya empezábamos a ver ayer y antier en algunos de los medios algunas líneas estratégicas diferentes, por ejemplo, hablando de una subinspectoría en el tema de pandillas, etcétera. Una subdirección. Subdirección, Exacto. perdón. Y entonces esto hay que ver que comience a funcionar ya, porque estos son mensajes también de la delincuencia ante los anuncios de la autoridad. Entonces es importante, creo, que esto comience a funcionar lo más pronto posible, y hay un ingrediente indispensable, que es que si la gente no confía, y me refiero a la ciudadanía, si la gente no confía y no se hace parte de la solución, va a ser bien difícil que cualquier ministro de seguridad pueda tener buenos resultados. Ojalá, repito, que hoy que se está haciendo el ordenamiento hacia dentro de la institución, que hacia afuera se pueda tener el mismo éxito. Porque definitivamente la inseguridad es uno de los factores que daña o lesiona las posibilidades de desarrollo económico. Dentro de los 7 grandes temas que van a dominar en ADE está el tema de seguridad, me imagino. Es que el tema de seguridad... ¿Cómo lo circunscriben ustedes ahí? A ver, el tema de seguridad es un tema que viene a salir como resultado de tener un sistema político ordenado, que es un poco lo que hablábamos antes. O sea, hay muchos temas. Nosotros nos hemos concentrado en este NADE en 7 temas. Me podrán decir, bueno, pero el tema de la inseguridad es un gran problema. Sí, pero si no arreglas el otro, el tema de seguridad va a seguir siendo la pelota de debate político, va a seguir siendo la oportunidad que se tiene para querer ganar la buena voluntad de alguien o utilizar una institución para otros fines. Entonces, tenemos que resolver el otro problema. Eso no quiere decir que como sociedad vamos a dejar el tema secundario. No, el ENADE tiene su fin, pero el tema de seguridad estamos permanentemente monitoreándolo y viendo qué se puede hacer al respecto. De acuerdo, ahora hablemos, nos quedan algunos elementos todavía de la parte económica. ¿Cómo han visto la evolución de la economía en el país? Si lo vemos a la luz, por ejemplo, de los 2 años y medio de gestión de la administración Funes, y cómo se plantea de cara al cierre de esta gestión, sobre todo porque tenemos elecciones de medio término el 11 de marzo y luego tendremos elecciones presidenciales de 2014. Bueno, definitivamente el gobierno ha tenido 2 años y medio que, aparte de que tuvo que experimentar parte de una crisis, digamos, extranjera o internacional, le ha tocado localmente también un problema serio ocasionado por la inestabilidad que se vive en el país. Se ha tenido una suerte de confrontación contra el sector privado, se ha tenido una suerte de falta de visión económica y se ha tenido una suerte de falta de estabilidad política. Y esos ingredientes son fatales. Y eso tú lo ves y lo hemos venido mencionando, y varias veces que tú me has invitado lo hemos dicho. Sí. Creo que fue uno de los puntos de la vez anterior, es que tú ves los indicadores y ves que cuando hay baja en los niveles de importación de bienes intermedios y bienes de capital, quiere decir que el futuro no es muy promisorio. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente está comprando las cosas del consumo diario, del mes a mes. No está comprando maquinaria para producir el otro año, no está comprando nuevo equipo para un nuevo producto, no está comprando infraestructura. Entonces esos son los bienes de capital o los bienes intermedios que pudieran ser algún tipo de materias primas y otras cosas. Entonces cuando eso sucede, tus perspectivas hacia adelante son un poco más limitadas. Personalmente creo que creciendo al 1, 1,5%, 2%, nos vamos a tardar 30, 40 años en sacar a la gente de la pobreza y no nos podemos dar ese lujo. No podemos seguir creciendo a ese nivel, y mientras no exista un rumbo económico claro y una visión de trabajar en conjunto con el sector privado decidida y transparente,
es un poco complicado esas perspectivas de desarrollo. Bien, vamos a hacer otra pausa. Dejo plantear la interrogante que tiene que ver del efecto que tiene todo la recurrencia de elecciones que tenemos en este país. Decíamos 11 de marzo, 2014 la presidencial. Entonces, ¿cuál es el nivel de incidencia que podemos esperar de esto? Sobre todo este año, de cómo puede cerrar la actividad económica. Vamos a una pausa. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, ¿qué se espera de las elecciones del 11 de marzo? Es decir, ustedes no van a decirle a la gente hay que votar por tal bandera, por tal partido. Jamás. Pero ¿qué se puede esperar? Es decir, planteémoslo de esta manera. ¿Qué es lo más positivo, lo más beneficioso que puede tener el país? Nosotros jamás hemos dicho por quién votar, jamás lo estaremos haciendo, ni lo vamos a hacer, ni está en nuestros planes. Lo que siempre le hemos dicho a la gente es vaya y vote. Porque la gente se queja del país en el que está, pero no hace nada para cambiarlo. Y yo creo que debemos ir, y hoy hay un especial énfasis de los partidos políticos, de algunos de los partidos, que no quieren que funcione la votación por personas, sino que por banderas, de que la gente no vaya, que se desmotive, como para ocuparlo de excusa, porque les quiero decir que esa ley con la que vamos a votar hoy, por cara, termina su vigencia el 12 de marzo. Porque lo han hecho de carácter transitorio. Es decir, que los partidos políticos lo que quieren es que la gente no vote, y como no vota, el proceso o el mecanismo ese no sirve, volvamos a la edad de piedra. Y eso es lo que se nos está proponiendo. Yo invito encarecidamente a la gente que vaya a votar. Y amén de que las instituciones del Tribunal Supremo Electoral se enreda, a mi juicio, a propósito, para no dar la información a la gente de cómo deben educarse para votar, creo que debemos, como salvadoreños, ir y votar. ¿Usted ve, una acción deliberada en el Tribunal Supremo Electoral? Es decir, que no es una cuestión de discusión de partes técnicas, jurídicas, por ejemplo, de cómo se asignó la campaña a una agencia de publicidades, si le faltaban los porcentajes a esa agencia de publicidad para llegar de acuerdo a lo que manda la ley. Toda esa discusión, ¿usted le referiría más al tema de voluntades y actitudes? A ver, hay un tema bien importante. El partido en el gobierno con 3 de sus magistrados toma una decisión. Los otros 2 magistrados dicen, usted no puede tomar las decisiones sin nosotros. Ellos dicen, me están bloqueando la licitación. Entonces, a primera vista uno dice, sí, estos están bloqueando, pero ¿qué sucede si estos dicen, vaya, pues acepto que ustedes 3 tomen la decisión? Quiere decir que esos 3 que responden al gobierno van a tomar decisiones de aquí en adelante solos, porque se sienta un precedente. ¿Qué va a hacer? Bueno, cuando ocurrió algo parecido cuando se canceló al PDC y al PCN. Claro, pero ya no tener diversidad de partidos políticos. Antes, por lo menos, habían 6 partidos políticos sentados. Hoy que cancelaron al PDC y al PCN y se sustituye por Gana, que vota junto con el FMLN en todos los temas, y que probablemente hay mismos intereses en el tema electoral, ¿qué es lo que sucede? Que se pierde
que la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral sea independiente en un proceso que es indispensable para la democracia, la elección, la votación. Entonces, preocupa porque también los otros dos diputados no se sientan a ver cómo se resuelve este tema, o si se sienten no llegan a soluciones, y al final, ¿qué es lo que sucede? La población no tiene información. Ese es el fin, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Ahora, se hablaba de una posible salida incluso de parte de los 3 magistrados, y era que por la vía del Ejecutivo o el Presidente de la República tomar una decisión final sobre esto. Sí, probablemente suceda. Pero esos caminos... no son los más felices. Digamos que deberían ser la excepción, y pareciera que se están empezando a convertir en la regla. Y eso preocupa. Eso preocupa porque obviamente hoy es esto. ¿Qué será mañana? ¿De qué estaremos hablando mañana? Y va otra vez, fíjate que todas las vueltas que le hemos dado al país te terminan en cómo nuestras instituciones funcionan, cómo la democracia está realmente funcionando en el andamiaje legal del país. Y eso es lo que nos hace falta, y ese debe ser el tema que debemos ponerle mucha atención. Bueno, este año van a ocurrir hechos importantes, porque no solo tenemos a la vista la elección de diputados y alcaldes a nivel nacional, viene también la elección de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Están dando seguimiento ustedes a esa parte, Jorge? Bueno, a esta asamblea no le toca elegir. Nos decía a propósito el secretario general del FMLN, Medardo González, hace 2 días que estuvo con nosotros en Decisión Electoral, que no existe una ley, ningún reglamento que obligue a esta Asamblea Legislativa o a la próxima tomar esa decisión, pero que él creía conveniente que fuera la próxima Asamblea Legislativa la que tomara una decisión sobre esa votación. Ojalá que lo que está diciendo se cumpla en la Asamblea. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no hay un artículo que dice lo que tú me estás diciendo, el espíritu con lo que fue hecho, que era cada 3 años, que era intermedios, es exactamente para que una asamblea no elija 2 veces. Y es lo que sucede, que en esos periodos muertos entre la elección y la toma de posesión de la siguiente asamblea, ahí pasan un montón de cosas. Los aliados por la democracia vamos a estar cada jueves en la asamblea verificando que no nos madruguen nuevamente con los principios democráticos, con el tema de las elecciones, porque de nada sirve que estemos tratando de modernizar, de institucionalizar, si los partidos políticos van en retroceso. Claro, porque esta Asamblea Legislativa llega hasta el 30 de abril. Es correcto. Es decir... pero la próxima es electa el 11 de marzo. Exactamente, pero todavía pueden tomar decisión. Por supuesto. Sí, ese es un problema que hay que estarlo vigilando. Bien, vamos a hacer la última pausa. Regresamos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, ¿cómo se perfila entonces este año en medio de lo que hemos platicado de, propuestas que habrán de NADES entonces sobre aspectos puntuales, elecciones el 11 de marzo, algunos sugieren de que termine esta elección y el día 12 de marzo todo el mundo estará ya en campaña para 2014, es decir, el país vive permanentemente en una situación como esa. Pero ¿cómo asienta todo esto, Jorge, en la evolución de la economía, de la parte social también en el país? Bueno, nosotros percibimos que el presidente después de las elecciones
va a tener una dinámica diferente en la Asamblea Legislativa. Y eso obviamente puede cambiar el tema de la gobernabilidad. Es decir, los mecanismos de gobernabilidad que hoy se han utilizado no necesariamente van a ser los mismos o van a funcionar de la misma forma de cara a la próxima Asamblea. Esto pudiera ser bueno si es que se convierte en un mecanismo de más diálogo entre los partidos políticos, de más acuerdos entre los entre los partidos políticos y de decisiones más sabias, porque hoy por hoy ha sido una imposición a través de una gobernabilidad comprada que no necesariamente está dando los frutos que el país necesita. Hay iniciativas para el crecimiento económico, estamos estancados en América Latina en el crecimiento y esperaríamos que de cara a una nueva realidad, que como te decía, una nueva realidad política tendremos a partir del 14 del 1 de junio, de mayo, exactamente. Que el país comience a tener discusiones más serias sobre los temas más apremiantes que vive el país, principalmente en el tema de seguridad y económicos. Es decir, que puede haber, en una situación en medio de la incertidumbre que hay en este momento, después del 11 puede haber una situación distinta, que dé otra vibra, digamos, para el país. Tenemos esa esperanza que toda la distorsión que hoy tenemos en ese órgano del Estado, ocasionado por un montón de temas, de conflictos, de intereses, una vez llegan nuevos diputados, una vez se estabiliza la representación de los distintos partidos políticos, creemos que el diálogo puede ser diferente y ojalá las decisiones mejores. Ahora, sobre el ENADE, para ir concluyendo la entrevista, Jorge, están invitados órgano legislativo, judicial, está el Ejecutivo, desde luego, me imagino que estará el presidente, no sé si el presidente ya les confirmó que estará presente. Bueno, tenemos confirmados a los 3 presidentes de los 3 órganos del Estado, el presidente de la Asamblea, de la Corte Suprema y el presidente de la República. Nos hemos reunido, porque nosotros no queremos que esto sea una sorpresa para nadie, con todos los partidos políticos. El día de ayer tuvimos la última reunión con el FMLN y hemos tenido a todos los partidos políticos que van a participar en la elección, a excepción del partido Gana, que todavía no se ha mostrado interesado en escuchar la propuesta de 122 instituciones de la sociedad civil. Vamos a seguir llamando, solicitando, porque sería penoso que el 13 de febrero, cuando El Salvador va a estar esperando que los políticos adquieran un compromiso con la democracia, que haya un partido que decida no hacerlo. Esperaríamos que no sea el caso, ojalá, y todos los partidos, valga el comentario y la propaganda, se han subido a la propuesta y han dicho estamos dispuestos a dialogar y a discutir estas propuestas. Hay cosas que quizás no les gustan, hay cosas que puedan tener algunas observaciones, pero en términos generales están dispuestos a entrar a ese diálogo y eso es lo que se busca con este proyecto. Ahora, pero de parte del NEP no ha habido exclusión de ninguna fuerza política, entonces, o sea, Gana está invitada. Todos han sido invitados, todos se les ha llamado, a todos se les ha solicitado un espacio para presentarles junto con los aliados esto, y todos han asistido, todos han apoyado, y estamos esperando nada más que el partido Gana decida hacerlo también. Ahora, ¿creen ustedes que finalmente, conociendo las fuerzas políticas en el país, el peso que tendrán estas resoluciones que se deriven del ENADE, sobre todo porque hay 122 instituciones involucradas, eso pueda generar más posibilidades de que las iniciativas caminen? El 743 el año pasado hizo que los partidos políticos que estaban bien convencidos retrocedieran. Y el 743 fue una expresión espontánea de los jóvenes en las redes, exacto, de la sociedad civil diciendo no quiero eso. Eso fue espontáneo. Hoy es organizado. Hoy es la sociedad civil organizada, 123 instituciones. El fin no es el ENADE, ese es el principio, es el principio de una unidad de la sociedad civil exigiendo que se hable de estos temas, que se discuta, no exigiendo que se haga lo que nosotros decimos, pero exigiendo que los temas se discutan, se hablan con transparencia y se llega a acuerdos nacionales que permitan una institucionalidad democrática diferente. Bueno, creo que va a ser interesante poder conversar también posterior al ENADE para saber ya el resultados. A lo mejor entonces podemos conversar y un poco antes también, desde luego, del 11 de marzo. Gracias, Jorge, muy gentil. Encantado, un gusto como siempre.
Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana siempre con temas de coyuntura y de actualidad de nuestro país. Gracias por su fiel sintonía.